Onofrio Octavio Paz del Senado mexicano. Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los senadores de la República, así como a nuestros invitados especiales que nos honran con su presencia esta mañana. Solicito un fuerte aplauso para recibir a nuestro anfitrión, el senador Francisco Salvador López Brito. Del mismo modo, contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Pérez Alba de la iniciativa Código Infarto México. Contamos con la presencia del doctor Jorge Cortés Lawrence, presidente electo de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Del mismo modo, contamos con la presencia del doctor José Arturo Velázquez, en representación del doctor Ernesto Alonso Ayala, director general de Unidades Médicas de Alta Especialidad del Centro Médico. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Juan Verdejo París, director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a este importante foro, escucharemos las palabras a cargo de nuestro anfitrión, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador Francisco Salvador López Brito. Muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un honor, en nombre de la Comisión de Salud de este Senado de la República, darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas. Creo que eventos como estos nos unen, nos ayudan a coordinar nuestros esfuerzos en una tarea tan importante como es la salud de los mexicanos y específicamente en una materia de tanta importancia como son los problemas, las enfermedades cardiovasculares que nos aquejan de una forma importante y cada día más de mayor incidencia aquí a la población de México. Es un honor saludar al doctor Juan Carlos Pérez Alba, creador de la iniciativa Código Infarto México, al doctor Jesús Daniel López Tapia, presidente de la Sociedad de Emergencias Médicas, al doctor Ernesto Alonso Ayala López, director general de Unidades Médicas de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza y su representación, bienvenido. Al doctor José Alfredo Merino Ragme, jefe de Departamento de Servicios Modulares del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que estarán incorporándose a este evento. Doctor Juan Verdejo París, director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, bienvenido. Y al doctor Jorge Cortés, presidente electo de la Sociedad de Cardiología Intervencionista. Y a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a su casa, al Senado de la República. Este evento, este foro, iniciativa para mejorar la atención del infarto agudo al miocardio en México, le doy las gracias a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia Asociación Civil, con quienes hemos trabajado para coordinarnos y organizar este taller. Actualmente, y les comento algunas reflexiones para iniciar este foro, la transición demográfica pronostica que las personas de edad adulta tienden a crecer en la población, mientras que los jóvenes tienen una proyección más mesurada. Esto debido a los avances tecnológicos y clínicos que han impactado en un aumento en la esperanza a nivel mundial y aquí en México. Esto nos obliga a desarrollar herramientas que permitan una mejor calidad de vida a las personas que prolongarán la misma, en donde las enfermedades crónico-degenerativas tienen una gran incidencia. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el año 2015 señala
que México es uno de los únicos 2 países que ha reportado un aumento en la mortalidad dentro de los 30 días de admisión hospitalaria a un evento de infarto agudo al miocardio, analizándose los años 2008 al 2013. Además, la tasa en México es 3.5 veces mayor del promedio de los países de la OCDE. No obstante, nuestro país, a pesar de que cuenta con la infraestructura, las herramientas y organización actual del Sistema Nacional de Salud, no han sido suficientes para hacer frente a estos cambios y a este problema, lo cual implicará afectaciones en la calidad de vida de muchas personas que lo sufren. Actualmente la verticalidad, la fragmentación en las instituciones de salud, es decir, la integración del financiamiento, así como la oferta de servicios médicos en torno a un grupo de población definido con criterios laborales, que es la forma como se fragmenta los servicios de atención a la salud, limita el acceso efectivo y equitativo a los servicios de salud, lo que a su vez impacta negativamente en la eficiencia del gasto en el sistema de salud, así como el no aprovechamiento de la infraestructura total con la que cuentan cada una de las instituciones. Más aún, si sabemos que cada año nuestro presupuesto para atender los problemas de salud de una u otra manera se ve mermado. Cuando se habla del tema específico de infarto, existen diversos costos del tratamiento en las diferentes instituciones e incluso dentro de la misma, si tomamos como ejemplo el IMSS, lo importante debería de ser que el protocolo de atención del paciente infartado sea el mismo, lo cual se podría permitir un monto fijo en el cual se pudiera estandarizar el costo de la atención entre las diversas instituciones. Los costos de la atención rondan actualmente entre los 75,000 a 90,000 pesos, lo cual muestra la poca accesibilidad a cientos de personas, es decir, a la limitante al bolsillo de muchos mexicanos. Mientras que la portabilidad, la cual se refiere a las condiciones que permitan que los usuarios de los servicios de salud cuenten con la posibilidad de obtener la atención médica necesaria en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su residencia geográfica en el país o su condición de beneficiario de un esquema de aseguramiento público, aún no ha sido adaptada a nuestro sistema de salud. Con el fin de hacer más eficiente la atención del paciente con infarto agudo de miocardio, se han desarrollado algunos protocolos de regionalización de infraestructura y capacitación, así como también de logísticas para reducir tiempos de atención, y un ejemplo de ello es el protocolo Código Infarto, el cual está siendo implementado en México, tanto por instituciones gubernamentales como por la iniciativa privada médica, con el objetivo de diagnosticar, así como tratar a los pacientes con infarto agudo de miocardio en el menor tiempo posible, a través de perfusión mecánica en menos de 90 minutos, perfusión farmacológica en menos de 30 minutos y otras acciones. Si bien se ha demostrado los beneficios en la implementación del programa Código Infarto, como lo son la reducción en la mortalidad y discapacidad por infarto, mayor y mejor diagnóstico y tratamiento de los mismos pacientes, aún no es aplicado en todas las instituciones de salud, por lo cual se busca la implementación de este tipo de estrategias para proveer de atención a la población. Por mencionar un ejemplo, lo tenemos en el sistema de salud del estado de Puebla. De ser posible una portabilidad mediante un intercambio de servicios de manera eficiente, se esperaría la reducción importante. Si se logra un 20%, estaríamos hablando de más de 15,000 vidas que se logran al año.
Para la implementación de la portabilidad es necesario el involucramiento activo de los titulares de las diversas instituciones de salud, desde la Secretaría de Salud como órgano rector, el IMSS y el ISSSTE principalmente, y también es necesario crear redes de atención interinstitucionales que nos permitan aprovechar tanto la infraestructura pública como la infraestructura privada ubicada en todo el territorio nacional para la atención del infarto. De acuerdo a lo anterior, el día de hoy es que en comunicación con todos ustedes estamos presentando en el Pleno en la sesión del día de hoy del Senado de la República un punto de acuerdo para hacer frente a esta problemática, considerando algunos exhortos importantes para una mejor coordinación de este tema. Voy a dar lectura a los resolutivos del punto de acuerdo que presento en la sesión del día de hoy. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias para la reducción significativa de mortalidad por infarto agudo de miocardio, mediante la obligatoriedad de la atención y la estandarización de la misma en todos los centros e instituciones de salud. Punto 2. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Salud a introducir el concepto de portabilidad con el objetivo de permitir su aplicación en el contexto de las enfermedades agudas estandarizables, priorizando el infarto agudo de miocardio, donde se buscará la transparencia de costos de la atención que faciliten la facturación cruzada, incentive la eficiencia en la ejecución del gasto, así como el aprovechamiento de toda la infraestructura pública y privada de acuerdo a las necesidades de las diversas regiones del país. Punto 3. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Salud a incorporar la atención prehospitalaria y los elementos necesarios que permitan la integración entre las coordinaciones de los números de atención de emergencias y el Sistema Nacional de Salud, utilizando programas específicos de educación y capacitación para fortalecer la respuesta óptima al paciente, incluyendo todos los traslados de los mismos. Cuarto, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Consejo de Salubridad General para que se integre un registro nacional de infartos, el cual deberá de incluir la recolección de los casos que se presenten en las diferentes regiones del país y se realice un seguimiento de cada caso con el fin de conocer el comportamiento de los eventos y su relación con los factores de riesgo, así como también a fortalecer las acciones que el sector salud lleve a cabo para su prevención y atención oportuna. Y quinto y último, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a crear una coordinación nacional de código infarto que sea responsable de implementar las acciones que se acuerden, así como homologar e integrar todos los esfuerzos de cada una de las instituciones de salud en esta materia. Agradezco a cada uno de los asistentes, agradezco a todos los ponentes que vamos a tener en este importante evento este día y espero pues que de este foro salgan importantes avances y conclusiones que nos permitan desarrollar las mejores condiciones para la salud de los mexicanos y en específico para las enfermedades cardiovasculares. Por su atención, muchas gracias y sean todos nuevamente muy bienvenidos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestro anfitrión, el senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, y desde luego agradecemos este importante punto de acuerdo. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Juan Carlos Pérez Alba de la iniciativa Código Infarto México.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Realmente no tengo más que agradecer al senador y bueno, a la Cámara de Senadores estos empujes, estos mecanismos que todos de manera individual en nuestro día a día vamos haciendo para intentar desde nuestras trincheras ayudar de la mejor manera a los pacientes que sufren un infarto, causa número 1 de muerte en el mundo y obviamente en nuestro país, que no es la excepción. Nos hace pensar muchas cosas. Yo creo que nuestro país tiene muchas carencias, lo sabemos, pero también tiene muchas fortalezas y ejemplos mundiales de países como el nuestro, con nuestro Producto Interno Bruto, con nuestra geografía a veces, con poco acceso de los enfermos con ciertas patologías a ciertos lugares, nos ha dado el pie, nos ha dado un poco la herramienta para poder intentar reproducir estas estrategias que estos países han hecho y que en sus diferentes latitudes reciben diferentes nombres, pero que finalmente se enfocan a mejorar la llegada de un paciente infartado a un lugar donde pueda ser atendido de la mejor manera o de la manera más óptima posible. Sabemos que el infarto, igual que todas las enfermedades cardiovasculares, así como el cáncer, son muy malos, son mortíferos. El problema es que a diferencia de otro tipo de enfermedades, pues el infarto y la embolia cerebral y todos los accidentes vasculares tenemos o tienen un límite de tiempo para poder ser atendidos. Y no solo es una enfermedad grave, sino también es una enfermedad que va contra reloj, es decir, nos pone a los que estamos en la trinchera de la salud en una encrucijada, dado que tenemos que correr para poder atender a los enfermos y que no haya mortalidad o baje la mortalidad y tampoco haya las secuelas que acaban repercutiendo en el Producto Interno Bruto y en la productividad de un sujeto que a los 40 años, 50 años es el sostén de su casa, tiene un infarto y no puede volver a trabajar, ¿no? Y es jubilado. Entonces, creo que estas experiencias que otros países han tenido nos enfocan hacia una sola palabra y es coordinación. La fragmentación de nuestro sistema de salud en diferentes organismos que atienden a diferentes tipos de pacientes o a diferentes derechohabientes nos limita. Cada una de estas organizaciones o cada una de estas instituciones de salud tiene crecimientos diferentes. La Secretaría de Salud crece de una manera, el IMSS crece de una manera, el ISSSTE crece de otra manera, y esto hace que la atención al paciente infartado no sea homogénea en nuestro país, sin hacer alusión a que en efecto este número tan alto de mortalidad que hemos tenido en nuestras estadísticas que presentamos incluso a nivel nacional ya hace algunos años en la OCDE, pues no nos ponen en un lugar demasiado privilegiado y demasiado halagador a nivel internacional, y esto va directamente proporcional, como lo veremos en el transcurso de las ponencias que seguramente expresarán estos números, nos pone o es directamente proporcional al número de intervenciones que hacemos. Mientras menos intervenciones para salvar pacientes se hacen, pues más mortalidad, ¿no? Los centros de alto nivel, tenemos aquí presentes directores de centros de alto nivel, con alto nivel académico y científico, como el Instituto Nacional de Cardiología, el Centro Médico Nacional, el Hospital 20 de Noviembre, Centro Médico La Raza. Todos estos hospitales son realmente hospitales que tienen la mortalidad más baja de Latinoamérica, son centros de alto nivel, pero el problema no está ahí, el problema está en la mortalidad de la gente que no logra llegar a estos lugares, ¿no? La mortalidad en provincia y sobre todo en los lugares más lejanos a estos centros. Yo vuelvo a agradecer al senador López Brito la invitación, sobre todo este apoyo, y a la gente que ha participado en este foro, a la gente de Acciones y Soluciones que finalmente fue quien nos convocó, y de verdad agradezco mucho su asistencia y esperemos tener una mañana provechosa. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la perspectiva del doctor Juan Carlos Pérez Alba de la iniciativa Código Infarto México. A continuación tiene el uso de la palabra el doctor Jesús Daniel López Tapia, presidente de la Sociedad de Emergencias Médicas. Van a poner la presentación. Bueno, quiero agradecer el espacio que nos dan. Como bien lo mencionaron, estas son enfermedades tiempo dependientes. Como lo describen los textos, dolor torácico, opresivo, 10 de 10, disnea, sensación inminente de muerte. Es un paciente que no va a sacar una cita con su médico.
es un paciente que va a acudir a un servicio de urgencias. Esos pacientes llegan con nosotros a los departamentos de urgencias. Más adelante tendré una intervención donde diré la relevancia sobre los departamentos de emergencias. No todos los pacientes llegan al Ignacio Chávez, no todos los pacientes llegan a un tercer nivel. Son un porcentaje muy bajo los que llegan aquí. Entonces tenemos que actuar desde el prehospital, desde aquel paciente que no está llegando a tiempo, desde aquel paciente que no está detectando los síntomas. Es ahí donde tenemos que estar. Nosotros, nuestra perspectiva como médicos en medicina de emergencias, es donde queremos intervenir y dar nuestro punto de vista. Porque como bien lo mencionan, está fragmentado, no solamente los sistemas de salud, entre los mismos especialistas está fragmentado. Muchas veces cuestiones de ego, cuestiones de protagonismo, lo único que afectan es al paciente. Les quiero agradecer que me permitan expresar el punto de vista desde la detección del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús Daniel López Tapia. Es un honor contar con su presencia en el Senado de la República. A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Cortés Lawrence, presidente electo de la Sociedad Cardiológica Intervencionista de México. Bueno, muchas gracias por la oportunidad al Senado y al senador López Brito por permitirnos estar aquí. El objetivo fundamental debe de ser el bienestar de los mexicanos. Para eso tenemos que generar congruencia y unidad. En ese sentido, creo que es muy importante, aparte, situarnos en la realidad nacional. La realidad nacional nos obliga a hacer estrategias aterrizadas a nuestra vida diaria, a nuestra cotidianidad, a nuestra disposición de recursos y a lo que tenemos a la mano. Adaptar otras iniciativas que se han logrado en otras partes del mundo a la realidad nacional es fundamental para poder obtener realmente resultados que, como ya se dijo anteriormente, disminuyan en forma efectiva la mortalidad. Nosotros estamos aquí y somos representantes de una sociedad que se dedica a la intervención, es decir, a abrir las arterias que tienen infartos, pero desafortunadamente esa no es la realidad nacional para todos, es para una mayoría que puede ser muy importante, pero hay un segmento de la población que estará descubierto y que hay que tratar de otra manera y que será importante identificarlos, educarlos y planear una logística que haga que el tratamiento finalmente sea efectivo y que esa mortalidad que tenemos en el 27% en el último lugar de la OCDE se reduzca y se equipare cuando menos a la media, que es alrededor del 7.9%. Sería muy halagador que en un periodo de tiempo que nos diéramos pudiéramos reducir siquiera 10% de esta mortalidad para tener un impacto sustantivo en términos del beneficio que recibirían los mexicanos, no solamente en términos de salvar vidas, sino también, y muy importante, en términos de calidad de vida, de perspectiva económica y de ahorro social. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la perspectiva del doctor Jorge Cortés Lawrence. A continuación, escucharemos al doctor José Arturo Velázquez, de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza. Muy buenos días a todos. De parte del doctor Ernesto Alonso Ayala, director general de nuestra UMAE del Hospital de Especialidades de La Raza, agradezco al senador López Brito, al Senado de la República, poder participar en este fórum. Nosotros el código infarto lo iniciamos en 2015, verán más adelante a nuestros ponentes que les van a dar la experiencia que tenemos en el Hospital de Especialidades de La Raza.
y en donde en realidad se ha vuelto una pasión el código infarto. Ha habido una participación, siendo un hospital de especialidades, no un hospital de cardiología. Se ha vuelto una pasión porque intervenimos un gran número de gente, desde directivos, operativos, unidad coronaria, admisión continua, y nosotros le damos la atención a la población del norte de la Ciudad de México, y inclusive Estado de México, zona de Toluca, zona de Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco, Los Reyes, La Paz, y llegamos hasta Tula, Tepeji y Pachuca, Hidalgo. Nosotros son nuestros hospitales de afluencia y somos a los que les prestamos el servicio y a los que les damos el programa Código Infarto. Con el apoyo total de nuestras autoridades institucionales, también es un programa que se está generalizando en toda la República, pero a mí sí me gustaría que nos conocieran, que pusieran mucha atención a nuestras pláticas del doctor Andrés García, el doctor Ramos Corrales, que está aquí, que fue uno de los iniciadores de esto hace muchísimos años y que se vuelve una pasión. Yo les podría platicar muchos pacientes que llegan, que les cuesta mucho trabajo transportarse. Imagínense ustedes que llega un código infarto a las 2 de la tarde y que viene de Texcoco. ¿Cuánto tiempo le va a costar a esa ambulancia, a ese paciente, llevar al paciente de Texcoco hasta el Hospital de Especialidades de la Raza? Y tenemos 90 minutos. Entonces, es logística administrativa, directiva, operativa, tener todo listo para cuando llegue ese paciente. Y yo recuerdo muy bien que llegó un paciente a admisión continua que ya lo estábamos esperando y me dice, doctor, ¿qué significa código infarto? Y le digo, código infarto en este momento es usted y es la persona más importante para nuestro hospital. Yo nomás vi cómo el paciente se sintió y nosotros toda la logística que establecemos para destapar ese vaso y para lograr reperfundir ese corazón nos da la satisfacción ya cuando terminamos que vemos los resultados. Entonces, pues agradezco mucho la invitación, yo creo que va a ser muy interesante y pues reciban la cordial invitación para conocer nuestro hospital y conozcan cómo manejamos el código infarto. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el emotivo mensaje a cargo del doctor José Arturo Velázquez de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza. Finalmente escuchamos a el doctor Juan Verdejo París, director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Senador López Brito, muy amable por esta amable invitación para estar aquí con ustedes, estimados compañeros y amigos de la mesa de honor. Señoras y señores, el hablar de la cardiología mexicana me remonta unos cuantos años atrás. Y durante muchos años, y hasta la fecha, la cardiología mexicana tiene enorme presencia a nivel mundial. Es reconocida como una de las mejores que se hacen. Cuando estamos hablando de infarto del miocardio, tenemos que ir prácticamente a finales de los años 60 cuando se empiezan a abrir las unidades especiales para tratar el infarto del miocardio, conocidas como unidad coronaria. Curiosamente, la primera unidad coronaria que se abre en este país fue de una institución privada. Pocos meses después fue la del Instituto Nacional de Cardiología, y así fueron proliferando rápidamente en hospitales de alta especialidad. Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en el Centro Médico Nacional Siglo XXI como en el Hospital de la Raza. Se empezó a formar en el Hospital 20 de Noviembre en el año de 1970, pero finalmente tuvimos resultados. Sí, pudimos implantar en estas instituciones las técnicas más avanzadas para el tratamiento del infarto. Indudablemente que sí. Empezamos a obtener resultados extraordinariamente buenos. Junto con eso se empezaron a implementar toda una serie de medidas que permitían incrementar la expectativa de vida en México.
Empezamos a tratar la diabetes, la hipertensión arterial. A mí me dejaron sin chamba en algunos aspectos, puesto que yo era el que escribía los capítulos de crisis hipertensivas en los libros de hipertensión, y ahora esas ya son cosas raras, ya no se ven. En los años de 1970 la expectativa de vida en México era de 60 años. Hoy estamos hablando de que es de 78 años para la mujer y 73 años en el caso del hombre. ¿Por qué sobreviven más las mujeres? No me lo pregunten, no es el tema que trataremos el día de hoy. Pero así es, así nos dice la estadística. Pero finalmente, si hemos sido tan buenos, ¿por qué nos regaña la OCDE y nos dice, ustedes tienen la mortalidad más alta por infarto? Ustedes no saben tratar el infarto del miocardio. Resulta, y gran parte ya se ha mencionado, el hecho de que tenemos fragmentado nuestro sistema de salud. Y entonces somos re buenos. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no sin razón, dicen, nosotros somos los mejores para tratar el infarto del miocardio. Pero pues, no se va a dejar el Instituto Nacional de Cardiología, perdón, no es cierto, nosotros somos mejores. Y así empezamos con este tipo de situaciones y todos tenemos nuestro punto de apoyo. ¿Qué nos ha faltado? Integración. Ver cómo todo esto que desarrollamos a nivel de unidades de alta especialidad, esto vaya permeando hacia donde tiene que llegar, donde están los pacientes. No es a través de un sistema, como existe alguno por ahí, entonces que vaya el médico a través de ambulancias y en alguna ocasión a través hasta de helicópteros a buscar a los enfermos con infarto. No se puede. El tratamiento del infarto requiere una infraestructura y una infraestructura muy especializada y muy costosa. En consecuencia, tenemos que ver cómo llegan los pacientes a los sitios donde les podemos ofrecer el mejor tratamiento para el infarto del miocardio. Porque mientras más tiempo tardemos en aplicar el tratamiento, más músculo cardíaco se muere y desgraciadamente detrás de eso viene muerte, y cuando no viene la muerte viene discapacidad, y esto trae aparejado una serie de costos cada vez incrementados a los sistemas de salud. Es por eso que necesitamos que todos estos esquemas tan exitosos, tan bien desarrollados y estudiados, lleguen precisamente a nuestros pacientes. Eso es de lo que se va a tratar la reunión que tendremos el día de hoy, toda esta sesión. En consecuencia, después de echarme tantas florecitas y sentirme como Violeta, déjenme ir con la maceta. De verdad, agradezco y felicito la iniciativa del Senado de la República, el punto de acuerdo que presentará el senador López Brito el día de hoy al Pleno. Ojalá sea aprobado y finalmente nos es necesario. Pero déjeme decirle, señor senador, que yo le añadiría un respetuoso exhorto a los vecinos. Los puntos son extraordinarios, pero todos ellos necesitan algo que usted también mencionó, se llama presupuesto. Y si los vecinos de al lado, llámese la honorable Cámara de Diputados, no autoriza mayor presupuesto, todo esto que discutamos el día de hoy quedará únicamente en buenas intenciones. Y de buenas intenciones llevamos muchos años. Quizá nos han servido estas buenas intenciones para ir juntando laureles internacionales. Hoy necesitamos que esos laureles internacionales mejoren la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje y la perspectiva a cargo del director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, el doctor Juan Verdejo. Desde luego que es un honor para el Senado de la República contar con su presencia, doctor. Muchísimas gracias. Finalmente, solicitamos a nuestro anfitrión, el senador Francisco Salvador López Brito, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este importante foro. Por favor, senador. Nuevamente buenos días y bienvenidos.
Han sido ya puestos, se han fijado los objetivos de esta reunión, de este foro, y creo que sobre ellos habrá que desarrollarlos y llegar a las mejores conclusiones. Coincido que ahorita las banderas que vemos en nuestros gobernantes e incluso en precandidatos que ya están surgiendo, levantan las banderas de la seguridad pública, de la anticorrupción, de la economía, pero a ninguno le escucho levantar la bandera de la salud de los mexicanos. Y creo que es importantísimo levantar la bandera de la salud, y cada uno de nosotros debemos de constituirnos en unos soldados como parte que somos del sector salud público o privado de la vida de México, levantar la bandera también de la salud, donde se tome en cuenta y desde luego vaya sustentada en mejores presupuestos que nos ayuden a sacar adelante esta tarea. Hace unos días, platicando con el doctor Udín de Sinaloa, veíamos cómo vemos las estadísticas de mortalidad por violencia. Amigos, y nos ven a través del canal del Congreso miles de mexicanos, las muertes por problemas cardiovasculares superan muchísimo a las muertes por violencia. ¿Y qué estamos haciendo para abatirlas? Pues bueno, los invito pues a levantar esa bandera de la salud, que ahorita como que no voltean a verla, y lo vi ya hace unos días se aprueba el presupuesto de egresos, y nuevamente al sector salud no le dan el presupuesto digno que merece. Bueno, con estas reflexiones y esperando que sea un éxito y nos pongamos de acuerdo y homologuemos y nos coordinemos en materia de código infarto y enfermedades cardiovasculares, es que este martes 14 de noviembre damos pues formalmente por iniciados los trabajos del foro Iniciativas para mejorar la atención del infarto agudo al miocardio en México. Muchas gracias y que sea un éxito. Muy amable. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para realizar la fotografía conmemorativa de este foro. Muchísimas gracias, pueden regresar a sus lugares. Hablamos del sistema de salud. Ya se ha mencionado que el sistema de salud en México es un sistema fragmentado. Es decir, el sector público está conformado por diversas instituciones, el IMSS, el Seguro Popular, el ISSSTE, Sedena, Marina y múltiples otras, y por otra parte tenemos al sector privado. Si ustedes suman el número de derechohabientes que tenemos en la slide, van a decir, bueno, somos menos mexicanos que los derechohabientes, tenemos cobertura total. No es así. Algo importante a mencionar es que en nuestro sistema de salud se permite la doble cobertura, es decir, una persona puede tener IMSS o ISSSTE al mismo tiempo. De acuerdo en SANUT, el 16% de la población no están afiliados a ninguna institución. La Secretaría de Salud, en su informe de labores 2015, menciona ese dato como el 18%. Entonces, realmente tenemos una cobertura que nos permite tener pues a la mayoría de la población. Ahora, ¿por qué pongo estas líneas? ¿No? Porque justamente la portabilidad, el objetivo de la portabilidad es que haya esa permeabilidad entre las instituciones del sector público y las instituciones en manera de lo posible del sector privado. ¿Para qué? Para aprovechar la infraestructura que ya tenemos en México, ¿sí? Ok. Algunas cifras importantes del infarto agudo de miocardio es la primera causa de muerte en México. El 14% de las muertes, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, son por infarto. De ese 14% anual, el 95%
son pacientes arriba de 60 años. Y un 40% de esos pacientes también tienen diabetes. Cifras importantes de la OSD, que ya se mencionaron, el aumento en la mortalidad a los 30 días de admisión, es decir, los pacientes que sí llegan al hospital, a un hospital, ¿sí? En conjunto con Latvia, somos uno de los únicos 2 países que presenta un aumento en la mortalidad, si comparamos los años 2008 con 2013. Y la tasa es de 3.5 veces más. Como bien lo decían, la tasa promedio es aproximadamente el 8%, cuando en México estamos prácticamente pegándole al 30%. Eso quiere decir que tenemos una tasa de 3.5 veces más que el promedio de la OSD. Y si analizamos la cobertura que nos da Seguro Popular, y este es un tema muy importante para el concepto de portabilidad, Seguro Popular en su archivo de causas 2016 menciona que el infarto agudo de miocardio lo cubre solamente para pacientes que tienen menos de 60 años. Como lo vemos en la estadística primera, la mayoría de los pacientes que se mueren son de más de 60 años. Entonces, si bien es inicio de cobertura, es algo que tenemos, no es lo suficiente. Y bueno, si nosotros llegáramos al promedio de la OSD y los pacientes llegaran a los hospitales, estamos hablando de 15,000 vidas al año. Para ponernos en contexto, el crimen organizado mata 10,000 vidas al año y no tenemos que pelear con nadie, solamente tenemos que organizarnos. Entonces, hablando un poco del episodio del infarto agudo de miocardio, y vamos a empezar con el tema de la educación. La educación de la población es básica, ¿sí? Es básica para el paciente saber cuáles son los síntomas del infarto agudo de miocardio, de los familiares de un posible paciente, de la población en general, qué hacer, cómo reaccionar, qué es lo que se tiene que hacer, incluso la educación de nuestro sistema de salud, de nuestros paramédicos, de nuestro personal de urgencia, qué es lo que tenemos que hacer para darle las mayores probabilidades de vida a este paciente infartado. Como segundo punto, la promoción de la salud. Y lo pongo diferente a prevención, porque muchas veces confundimos el término. La promoción de la salud, cómo nos mantenemos sanos, ¿sí? Y como tercer punto, cómo prevenimos esos factores de riesgo que nos pueden llevar a tener un episodio de infarto. A pesar de todos los esfuerzos que hagamos, que van a ser súper importantes para disminuir la incidencia de infarto, vamos a tener pacientes con infarto. Esos pacientes van a ir directamente a un hospital, a un servicio médico, o bien van a hablar al 911. Y ahí es donde tenemos uno de los principales retos en nuestro sistema de salud. El 911, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y el responsable de la atención de los pacientes, que es nuestra Secretaría de Salud. Entonces, desde que el paciente presenta síntomas, ya vemos la necesidad de organizarnos, vemos la necesidad de comunicarnos para poder hacer más eficiente este proceso. Y el doctor Odín de los Ríos seguramente va a estar hablando más a detalle de todos los temas de telemedicina y cómo podemos aprovechar las herramientas para que justamente el paciente llegue a donde tiene que llegar, que es un hospital con infraestructura. De ahí, el paciente puede tener diferentes tipos de tratamiento: la reperfusión farmacológica o la reperfusión mecánica. Importante mencionar que para la revascularización mecánica, como se mencionó anteriormente, la infraestructura del hospital es muy específica. No todos los hospitales lo tienen, ¿sí? En México existen 217 hospitales y solamente cerca del 30% de esos hospitales son públicos. El resto son privados. Pero importante es, el paciente que va hacia la reperfusión farmacológica, y seguramente mis colegas médicos van a estar ahondando más en ese tema, tienen que ir después a una sala de hemodinamia a hacerse un cateterismo. Es decir, en la medida de lo posible, si se puede evitar la reperfusión farmacológica, es lo mejor que puede ser
para el paciente, siempre y cuando el paciente llegue a tiempo. ¿Por qué? Porque la repercusión farmacológica siempre va a representar un costo adicional al sistema de salud. Entonces, solamente deberíamos de utilizarlo en los casos en los cuales el paciente no puede llegar a una sala de cateterismo. Entonces, en todo esto que platicamos, todo este episodio del paciente infartado, existen diversos protocolos, tanto internacionales como nacionales. Stand for Life, Código de Infarto México, que lleva mucho tiempo, los esfuerzos que se han hecho en el IMSS, lo que se está haciendo en el ISSSTE, incluso en la Secretaría de Salud, que se acaba de lanzar el tema de reducción de infarto. ¿Qué es la portabilidad o por qué la portabilidad? Porque la portabilidad nos puede servir como base para que todos estos esfuerzos sean mucho más coordinados e integrados y me puedan dar las ventajas que ya sabemos que en otros países se han dado con un solo sistema de salud. Entonces, ¿cuál es el concepto de portabilidad? El concepto de portabilidad son las condiciones que permiten a los usuarios de los servicios de salud atenderse en cualquier institución, independientemente de su condición de beneficiario de un esquema de aseguramiento público. Y algo importante en el tema de portabilidad no es solamente la atención del paciente, sino la facturación cruzada. Es decir, si una institución está tratando a un paciente de otra institución, ¿cómo la institución que lo trata recupera el dinero? Porque al final de cuentas lo que queremos es un protocolo de atención del infarto que sea sustentable a largo plazo y que no nos vaya a resolver el problema solamente mientras tengamos el presupuesto. Para eso, la Secretaría de Salud tiene varios instrumentos como el Manual de Lineamientos para el Intercambio de Servicios del Sector Salud. Bueno, entonces, el concepto de portabilidad. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? El paciente de Seguro Popular va y se atiende en Seguro Popular. El paciente del ISSSTE se atiende en el ISSSTE, el del IMSS en el del IMSS, los privados ya sea por aseguradora privada o bien por gasto de bolsillo. ¿Cuál es el modelo ideal? Que el paciente se atienda en el hospital más cercano con infraestructura. ¿Y qué es lo que nos da la portabilidad? La portabilidad lo que busca es tener un monto fijo en el cual se puede hacer una facturación cruzada muy simple, ¿sí? Y que el paciente se atienda en el hospital con infraestructura más cercana, pero que la institución de la cual es derechohabiente cubra con los gastos de esa atención. ¿Y por qué el hospital privado? Porque como lo comentamos anteriormente, el hospital privado, si acepta ese monto fijo que se designe, el hospital privado también podría atender a los pacientes, sobre todo en aquellas regiones del país en donde solamente se tiene un acceso a una sala privada y no se tiene acceso a ninguna sala de ninguna institución pública. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes o de dónde viene la portabilidad en México? La portabilidad viene en el sexenio del 2006-2012, se planteó el concepto de portabilidad como una estrategia para el intercambio de servicios. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hablamos sobre la posible universalización o qué es lo que vamos a hacer para llegar a la universalización de los servicios de salud. Y los convenios, los famosos convenios que se han firmado en el 2016, incluso en abril 2017, que se firman entre el ISSSTE, Secretaría de Salud e IMSS, estos convenios no le ponen tanta atención al tema de infarto. Estos convenios hablan sobre mastografías, hablan sobre resonancias. Se ha venido hablando mucho del tema materno-infantil y la portabilidad, ¿sí? Sin embargo, en el tema de infarto todavía no estamos avanzando en ese concepto. Ahora, ¿por qué portabilidad? Analizando el Plan Nacional de Desarrollo, en la estrategia, en el objetivo 2.3, se habla sobre asegurar el acceso a los servicios de salud. Entonces, algo importante es, cualquier paciente infartado debería de poder atenderse, independientemente de la cobertura que tenga. Y en la estrategia 2.3.1 nos habla el Plan Nacional de Desarrollo sobre avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
En mi perspectiva, la base es tener seguridad social, que todas las personas tengan acceso a la seguridad social. Nosotros tenemos buenas instituciones de seguridad social en México, pero para llegar al Sistema Nacional de Salud, la portabilidad puede ser un excelente escalón, un excelente paso intermedio que nos puede llevar a llegar a un Sistema Nacional de Salud universal o bien a universalizar el servicio de urgencia, que es lo que tanto necesitamos. ¿Por qué infarto? Hablamos de la mortalidad. ¿Por qué es un episodio agudo estandarizable? ¿Y a qué me refiero con episodio agudo estandarizable? Si yo tengo un accidente automovilístico, puedo salir caminando, o bien puedo necesitar 6, 7 operaciones. Es decir, el costo del accidente automovilístico puede ser abismal en diferencia del tratamiento. Sin embargo, el costo del infarto realmente es un costo que podemos controlar, que podemos tener un monto fijo para eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes pasan por lo mismo. A lo mejor me van a decir los médicos, bueno, sí, pero aquel que necesita 2 stents se calcula. No hay ningún inconveniente. Es algo que es fácilmente calculable en lo que es una masa de población como lo es México. ¿Y por qué? Porque los acuerdos nacionales aún no cubren el concepto del infarto. Entonces, ¿cuáles son las prioridades o en qué nos tenemos que enfocar en cuanto al tratamiento de infarto agudo de miocardio? Primero, el marco legal para poder implementar la portabilidad. Como segundo punto, y ya lo platicamos, es muy importante la prevención y la promoción de la salud. El establecimiento de la red prehospitalaria. Si los pacientes llegan, bien, pero lo más importante es que lleguen. Y si no hay esa red prehospitalaria, los pacientes no van a llegar. La homologación y la obligatoriedad de la atención. Que todas nuestras instituciones cubran al infarto de la misma manera. Y la reglamentación del pago por el episodio. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos desde el marco legal y lo que nos pueden apoyar en este foro? Es una cobertura obligatoria y estandarizada del infarto agudo de miocardio. El modelo de atención y esta obligatoriedad de la cobertura tiene que estar basado en cuál es el tratamiento óptimo para el paciente. ¿Estamos en la realidad de México? Sí, pero justamente analizando en la realidad, ¿cuál es el tratamiento óptimo? Y no excusarnos con temas de presupuesto, con temas de esta institución, con temas de tratar de tener unos convenios locales, sino realmente enfocarnos en el paciente, en qué es lo mejor para el paciente. La transparencia de costos nos va a dar una facilidad en esa facturación cruzada que tanto necesitamos. Y tanto necesitamos para hacer, como les digo, de este concepto algo sustentable. La colaboración público y privada que innoven modelos de atención y aprovechamiento de infraestructura. Tenemos que aprovechar la infraestructura privada, tenemos que hacer algo para que de la noche a la mañana tener 70% más de salas de hemodinamia en el país. Tener un marco legal para la autonomía de gestión que incentive la portabilidad y la eficiencia en la ejecución del gasto. Que porque el paciente tiene IMSS y está no sé dónde, se tenga que trasladar 6 horas, no es eficiente, no es óptimo, ¿sí? Lo importante es justamente incentivar aquellas instituciones que están eficientizando el aprovechamiento de los recursos públicos. Y como último, si bien estoy de acuerdo y necesitamos recursos adicionales para poder enfrentar un tema del infarto, también tenemos que hacer un análisis de la situación actual y optimizar los recursos que tenemos. Optimización de los recursos que nos permitan este intercambio que puede ser clave para cualquier paciente de infarto. Hace poco, el 19 de septiembre, yo creo que muchos de los que vivimos en la Ciudad de México sentimos el temblor. El temblor no discrimina clases sociales, el infarto tampoco. Se nos muere un director de una institución importante, así como la persona que nos cuida el carro. Y yo creo que esa parte es algo
que todos los que estamos aquí, ciudadanos, miembros de sociedades, médicos, gobierno, podemos juntarnos para realmente enfocarnos en lo que importa, que es salvar vidas. Gracias. Muchas gracias a la doctora Mariana Aquino Guerra con la importancia del modelo de portabilidad. Damos ahora la palabra al doctor Gustavo Rojas Velasco, médico adscrito al Departamento de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Instituto Nacional de Cardiología, la diabetes y el infarto agudo de miocardio. Buenos días a todos, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. En el Instituto Nacional de Cardiología hace muchos años se aplica esto de la portabilidad, se da la atención al paciente infartado 24/7, tenga o no derecho a biencia, tenga 0 pesos, esos pacientes se atienden 24/7. También en el instituto vemos, obviamente desde hace muchos años, las complicaciones de la diabetes, que es uno de los factores más importantes como causa de infarto agudo del miocardio. En la terapia postquirúrgica obviamente vemos al paciente diabético mal controlado después de muchos años, que ya con enfermedad trivascular, que requiere una cirugía de revascularización y todo lo que implica el incremento de costos de traer a un paciente ya con complicaciones tardías de esta enfermedad. La que sigue, por favor. La diabetes no es una enfermedad nueva. Ven ustedes, este es el papiro de Evers, 1500 años antes de Cristo. Son textos médicos, cuando se tradujeron se encontraron algunos apartados como esto, describen enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente, orinan en abundancia y tienen sed todo el tiempo. Obviamente estaban describiendo una persona con una diabetes descompensada. Entonces es una enfermedad que nos ha acompañado desde todo el tiempo y también se ha documentado que el momias en Egipto tenían enfermedad cardiovascular manifiesta. La que sigue. En la historia de la humanidad y de los conocimientos médicos hemos pasado por varias etapas, muchas de estas es de la teoría mágico-religiosa, y se pensaba que si te daba un infarto era por resultado de tus malas obras o de tus malas acciones. Se ofrecían sacrificios, en México tenemos los ejemplos más característicos de qué se hacía para evitar las enfermedades o para evitar catástrofes, y esto ha permanecido. ¿La que sigue? El problema todavía en México es esto, la educación que es necesaria para los pacientes con enfermedades crónicas. Muchos por esta falta de información, como los pacientes diabéticos, suspenden su tratamiento habitual para buscar medicina alternativa. El problema es que cuando ya buscan nuevamente atención, ya llegan con complicaciones como falla renal, como cardiopatía isquémica, como problemas vasculares cerebrales. El estudio Framingham desde los años 50 establece que ciertas patologías van a estar asociadas con complicaciones cardiovasculares, y así la hipertensión, y así la dislipidemia, igualmente la diabetes se ha asociado a riesgo cardiovascular, y no hay duda, la principal causa o de las principales causas del problema que estamos discutiendo, que es el infarto agudo del miocardio, es la diabetes mellitus no diagnosticada o diagnosticada y no bien tratada. Hoy sabemos que son varios factores, no solamente es un problema en la glucosa, hay alteraciones metabólicos en lípidos, hay resistencia a la insulina, alteraciones en la presión arterial y obviamente todo este conjunto de patologías nos dan la manifestación de enfermedad cardiovascular. El problema es que nuestros pacientes en México tenemos todo eso. Tenemos una población con alta resistencia a insulina y por lo tanto combinan estos factores de dislipidemia, hipertensión y factores asociados como sobrepeso y obesidad. Otro problema que tenemos que es evidente, en todas las áreas geográficas del mundo la población está envejeciendo, en todas. Para el 2050 se espera que se incremente claramente la población de la tercera edad. ¿Qué representa esto? Tenemos poblaciones más viejas, enfermas y que obviamente van a presentar en algún momento alguna complicación. Y hablando específicamente de la diabetes, un diabético mal controlado que va a vivir más años, no hay duda que va a presentar alguna manifestación de enfermedad cardiovascular. Ya lo comentaba el doctor Verdejo, también en México la población está viviendo más, viven más las mujeres que los hombres por diferentes causas, pero lo relevante es que
Si bien las mujeres están viviendo más, también están presentando más enfermedad cardiovascular. Se hicieron todos los esfuerzos en las campañas contra el cáncer de mama que han dado buenos resultados, pero ahora cuando vemos estadísticas, bajó la mortalidad por cáncer de mama y se están muriendo por infarto agudo del miocardio. Entonces hay que hacer algo también para voltear hasta esa área de pacientes en riesgo. El Plan Nacional de Desarrollo, específicamente el Programa Sectorial de Salud, nos da alguna información. Por ejemplo, esto, ¿de qué se mueren los mexicanos? 2 patologías las más importantes, diabetes y enfermedad cardiovascular. Y la estadística dice que se está incrementando, desde los 80s se ha seguido incrementando estas 2 patologías, la diabetes en México y obviamente sus complicaciones, pues son las enfermedades cardíacas y o vasculares. También dice el plan sectorial, ¿habrá diferencia si se muere gente con enfermedad cardiovascular en estados de bajo ingreso o de alto ingreso? Y ahí comparan, por ejemplo, bajo ingreso, Oaxaca o Chiapas como ejemplo, alto ingreso que puede ser Nuevo León o la Ciudad de México, y es lo mismo. La gente en nuestro país, así vivas en un estado con bajos recursos o con dinero, se muere de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Hay que hacer un esfuerzo adicional porque desafortunadamente los que viven en estados pobres todavía tienen menos posibilidad de recibir atención de calidad y obviamente de recibir atención apropiada en una complicación tan grave como es el infarto agudo del miocardio. Estadísticas internacionales también dicen, ¿de qué se mueren los mexicanos? Lo mismo, enfermedad cardiovascular, diabetes. Enfermedad cardiovascular de las más importantes, obviamente el infarto agudo del miocardio, en tercer sitio ponen la falla renal y de las principales causas de falla renal crónica es la diabetes mellitus. Entonces, el mensaje es, estos 2 puntos, estadísticas nacionales e internacionales, dicen los mexicanos están muriendo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Hay que hacer algo, es importante no solo tratar la complicación final, sino tratar la causa base que lleva al paciente a presentar una complicación cardíaca o vascular. La OCDE, cuando hace la comparación de México con otros países, también salimos mal parados. Ven ustedes, dicen, la enfermedad cardiovascular y la diabetes aumentan más rápido en México comparado con el resto de los países. La prevalencia de diabetes es 15.9%, la más alta de la OCDE. Y ven abajo, el inicio temprano de la diabetes es más frecuente que en ningún otro país. Ellos dicen 23.8 para personas de 40 a 59, casi 6% para 20 a 39 años, comparado con 8.9 y 1.7 respectivamente de los demás países del grupo. Entonces tenemos un problema grave, tenemos más diabéticos, más enfermedad cardiovascular y una deficiente calidad de atención, el infarto agudo del miocardio. El problema en la diabetes es que son muchos y van a ser más. Las estadísticas dicen para el 2015 400 millones, para el 2040, que ya falta muy poquito, más de 600 millones de pacientes diabéticos. Ahora, el problema de ser diabético es que el solo hecho de ser diabético incrementa hasta 4 veces la posibilidad de complicaciones cardiovasculares, aún los bien tratados. Imagínense nuestra población mexicana diabética con mal control de su enfermedad. Obviamente se incrementa mucho más la posibilidad que presenten alguna complicación cardíaca o vascular. El problema de la diabetes es que si no te afecta un área, te afecta a otra. O sea, la diabetes es de las principales causas de ceguera, de las principales causas de falla renal, de las principales causas de amputación de extremidades, obviamente accidente vascular cerebral y sin duda de las principales causas de infarto agudo del miocardio. Entonces, tenemos que tratar la complicación, pero buscar la atención de la causa base, el tratamiento del paciente diabético, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado para tratar de evitar que lleguemos al punto final de una complicación catastrófica como su infarto agudo del miocardio. Ven ustedes, la esperanza de vida del hombre en México, 73, 74 años. Si un paciente de 60 años, un paciente joven en edad productiva, si un paciente de 60 años tiene diabetes, se reduce más o menos 6 años su esperanza de vida. Pero si ese paciente es diabético y se infarta, se reduce 12 años su esperanza de vida. Entonces vemos claramente cómo hay una repercusión grave de la enfermedad de base con una complicación grave como es el infarto. ¿De qué se mueren los diabéticos? Pues obviamente se mueren de lo que ustedes quieran, se pueden morir de cáncer, se pueden morir de falla renal, pero más de la mitad, más del 50% se va a morir de enfermedades cardiovasculares. Esto va muy de la mano del tratamiento. Paciente diabético, diagnosticado tardíamente,
fuera de metas de control, va a presentar sí o sí alguna enfermedad cardiovascular y va a tener o falla renal, o va a tener un infarto agudo del miocardio, o falla cardíaca, o un accidente vascular cerebral. Tenemos un problema grave en nuestra población que no podemos desatender. Este es un estudio muy importante. ¿Qué demuestra el estudio? Si eres diabético y tienes un buen tratamiento y tienes un buen control, vas a reducir todos esos puntos. 4 clics más, por favor. Vas a reducir muerte por diabetes, ataque cardíaco, la enfermedad microvascular y la vascular periférica. Está muy claro y está demostrado. El ser diabético es desafortunado, pero si eres un diabético en metas de control, vas a reducir todas estas posibilidades de complicaciones. El problema en la población mexicana es que son diabéticos mal controlados y solo hay que esperar que les pegue alguna de estas cosas. Por eso es relevante tratar las complicaciones, pero la enfermedad de base. Ya se han hecho muchos esfuerzos, están las campañas de la Secretaría de Salud, Mídete, Muévete, bajen la ingesta calórica principalmente en los niños. Desafortunadamente hasta el momento no ha sido suficiente. Las estadísticas dicen tenemos más diabéticos, se siguen muriendo por enfermedad cardiovascular y en el infarto nos está yendo muy mal. Hay que hacer un esfuerzo adicional para buscar cómo dar un cauce y una solución para prevención y un tratamiento adecuado de la diabetes y sus complicaciones. Luego, de las críticas que hay sobre la diabetes es que son estudios aplicados a población anglosajona, con tratamiento en países con recurso económico. Dice, no aplica para los latinos, porque no somos iguales, porque no es el mismo tratamiento. Entonces se publica en New England este estudio. Si quieren saber de mexicanos, bien, aquí está un estudio de diabéticos mexicanos, de la Ciudad de México. ¿De dónde? De Coyoacán y de Iztapalapa, así o más claro. ¿Qué encontraron ellos? 12 años de seguimiento, la que sigue. Ven ustedes, a partir de los 40 años, en los mexicanos de la Ciudad de México, se empieza a incrementar claramente la posibilidad de hacerte diabético. Mucho de esto relacionado con el sobrepeso, que es una potencial causa de que podamos revertir con educación. El sobrepeso, obviamente, se asocia claramente al incremento de la posibilidad de volverte diabético. Luego, del lado derecho, dicen la mortalidad en este grupo de pacientes estudiados. Obviamente se mueren más los diabéticos, pero lo más grave, que a mi parecer, es que los que tienen más riesgo de muerte son los diabéticos de 35 a 59 años, hombres o mujeres. Tenemos pacientes de muy alto riesgo en nuestro país, que es claramente se incrementa la posibilidad de mortalidad por una diabetes diagnosticada tardíamente y tratada en forma deficiente. Una más. Otro punto que presentan es cómo están los diabéticos controlados en la Ciudad de México, que en teoría tenemos la mayor cantidad de especialistas y de médicos y de hospitales comparado con algunos estados del país. Pues estamos de la fregada. O sea, el control de los diabéticos en la Ciudad de México, midiendo hemoglobina glucosilada, está arriba de 10, cuando estamos buscando una meta abajo de 7. Y estamos viendo una realidad de nuestro país, de nuestra ciudad, donde se supone que tenemos más recursos y más acceso a la salud. Una más. Principales factores de riesgo: sobrepeso. Los pacientes mexicanos en la Ciudad de México tienen mucho sobrepeso, por lo tanto van a ser resistencia a la insulina y van a ser diabéticos, dislipidémicos o hipertensos. Tratamiento. ¿Qué reciben de tratamiento los mexicanos o los pacientes mexicanos en la Ciudad de México? Vean ustedes, el 70% sulfonilureas, que no es un mal medicamento, pero sí es un medicamento viejo y que sabemos que hay mejores opciones terapéuticas y mejores combinaciones para llevar al paciente a metas de control. Si el 70% solo toma sulfonilureas, eso explica por qué la mayoría de los pacientes tienen hemoglobinas glucosiladas arriba de 10. Habrá que buscar opciones terapéuticas. Y lo que buscamos hoy día en cardiología y en medicina es esto: protección cardiovascular. Sí, que el paciente diabético no se muera de infarto, pero que tampoco se muera de falla renal, pero que tampoco se quede ciego, ni que tampoco lo amputen. ¿Cómo? Buscando medicamentos o estrategias terapéuticas que brinden protección cardiovascular. Ya lo dice el doctor Yusuf en Lancet, los países de bajo ingreso, el uso y la disponibilidad de medicamentos con protección cardiovascular es limitado. Es decir, a pesar que tenemos ya opciones terapéuticas, en países como el nuestro es poco probable que los pacientes tengan acceso a estos medicamentos. Y esto se presenta en cardiología y es muy importante. Nos llamó la atención esto: tratamientos para la diabetes, bien, controlan la glucosa,
pero ahí nos llamó la atención porque hay fármacos nuevos que han demostrado que reducen muerte cardiovascular, y eso nos llamó la atención porque no habíamos logrado ninguna estrategia terapéutica ni con estatinas, ni con antiagregantes, ni con antihipertensivos que en los diabéticos complicados redujeran muerte cardiovascular. Y en este grupo aparecen los inhibidores del cotransportador de sodio de glucosa tipo 2. ¿Qué es lo relevante de esto? Parece ser que este grupo de fármacos en grupos específicos de diabéticos de alto riesgo, complicados como son nuestros pacientes en México, pueden reducir muerte cardiovascular, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando que estén bien controlados en metas de control de su diabetes, de sus lípidos, de su presión, pero también que reduzcan ese riesgo residual que queda de morir por enfermedades cardiovasculares. La que sigue, por favor. Mis conclusiones son: la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para infarto agudo del miocardio y su prevalencia aumentará en los próximos años. Estamos mal y vamos a estar peor, vamos a tener más pacientes diabéticos, se requieren estrategias en salud para tratar, para educar y prevenir estos grupos de pacientes de alto riesgo. No hay duda del efecto devastador de la diabetes y del infarto en la expectativa y calidad de vida del paciente. Un diabético infartado, ya lo vimos, se reduce drásticamente su esperanza de vida. Si iba a vivir 74 años, tal vez viva 2 o 3 años más por las complicaciones que ya ha presentado. Creo que es obligación de las instituciones de salud y de las instituciones de gobierno el asegurar el tratamiento adecuado del paciente con infarto y de los factores de riesgo asociados específicamente de la diabetes. Sí buscar una atención adecuada del paciente ya con la complicación, pero no olvidar la causa que originó esa complicación, que en este caso es la diabetes mellitus. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Gustavo Rojas Velasco con su ponencia La diabetes y el infarto agudo al miocardio. El día de hoy, Día Mundial de la Diabetes, excelente tema. Damos ahora la palabra a la doctora Carla Cano Hernández con su ponencia Tamizaje y riesgo cardiovascular en la población infantil mexicana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo quiero dar una especial atención porque vamos a hablar de infarto, vamos a hablar completamente de este tipo de situaciones, los costos, los riesgos, la prevención, pero ¿por qué no hablar desde un inicio que todo empieza desde la niñez? Realmente no es muy conocido que somos el número 1 en obesidad, el número 1 en sobrepeso en cuestión infantil. Entonces, ¿por qué no hablar de un tamizaje y hablar de un riesgo cardiovascular desde un inicio, desde la niñez? Realmente el tamizaje funciona, lo hemos visto, en la población mexicana lo tenemos. Han escuchado precisamente todos los que han tenido recién nacidos en casa, familiares, amigos, vecinos, que el tamizaje para descartar si no tienen alguna alteración en el oído, el tamizaje para descartar algún tipo de enfermedad, para diagnosticar a tiempo y prevenir el mismo. ¿Por qué no hablar también de un tamizaje, por lo tanto una evaluación masiva desde el recién nacido, enfocado solamente en el riesgo cardiovascular? Principalmente les voy a empezar a hablar desde el periodo, desde que el bebé empezó a nacer. La siguiente, por favor. Empiezo con una pregunta hacia todos ustedes. ¿Qué harías si tu hijo, aparentemente sano, se muriera? Les dicen a ustedes, felicidades, tienen un hijo, está perfectamente sano, se va de alta y de repente murió. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Yo creo que esto es algo difícil de ver, difícil de interpretar. Comienzan con diferentes tipos de preguntas, entre ellos el enojo y sobre todo el por qué. ¿Por qué si me dijeron que mi hijo aparentemente estaba sano, me dijeron que estaba bien? ¿Qué fue lo que pasó y por qué fue el que murió? Entonces, aquí es donde inicia uno de los proyectos que estamos lanzando. La siguiente, por favor. ¿Que sabías que una de las causas de este tipo de muerte es debido a problemas cardíacos que están desde el nacimiento?
En México, desgraciadamente, no tenemos alguna estadística o una causa específica de la muerte de este tipo de niños. De acuerdo a las estadísticas del 2016, el INEGI pudiéramos establecerla en esos 3 tipos de recuadros. La primera pudiera ser alteraciones del periodo perinatal, ¿qué quiere decir? Alrededor del nacimiento, principalmente en el primer mes de vida. También con algunas complicaciones o algunas malformaciones cardíacas, que es un mínimo porcentaje porque casi no se detectan, es por eso es que está la estadística. La siguiente, por favor. Desmenuzando este tipo de estadística, ¿qué más observamos? La gráfica que está de su lado derecho, podemos observar que la mayoría es otras causas de alguna enfermedad del corazón, todo esto enfocado a menores de 1 año. O sea, no sabemos, la mayoría lo decimos, pues alguna causa, no sabemos cuál, pero es como no la puedo englobar en una de estas específicas, lo dejo en otras causas del corazón. O sin embargo, también le podemos algún tipo de malformación cardiovascular, como se ve en la gráfica de su lado izquierdo. Si ven, son más de 6,000 personas del año pasado dentro de la gráfica de malformaciones perinatales, y de las otras causas 140 personas. Realmente desconocemos este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra meta? Prevenir. La meta de nosotros es prevenir la muerte súbita de estos niños, de nuestros niños mexicanos precisamente. ¿Qué es la muerte súbita infantil? Se define como una muerte repentina, inesperada, completamente inexplicable en un recién nacido o un lactante menor de 1 año de edad, que aparentemente, como habíamos mencionado, era sano. También se conoce, lo han escuchado hablar, como la muerte de cuna o el síndrome de muerte súbita infantil. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? Habíamos hablado, estamos con un proyecto nacional. No sé si hayan escuchado o es muy común o se lo han preguntado cada vez que llevan a su hijo al pediatra y les dice, ¿lloró al nacer? Son las típicas preguntas que hacemos. ¿Lloró? ¿Respiró bien al nacer? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? ¿Le pusieron su vacuna del nacimiento? Porque es muy importante esa vacuna. Otras cuestiones, ¿le hicieron su tamiz para descartar que fuera sordo? ¿Le hicieron su otro tamiz para descartar otro tipo de enfermedades? Son unas preguntas que hacemos constantemente. La siguiente, por favor. ¿Por qué no preguntar también y agregar a este tipo de valoración de manera masiva? En las primeras 24 a 48 horas de vida de su hijo, ¿le tomaron alguna electrocardiograma? Que es lo que conocemos de una hoja milimétrica completamente con ciertos trazos que nosotros podemos interpretar desde un inicio. Le tomaron la oxigenación de la sangre. Ya con eso podemos detectar muchos tipos de enfermedades y darle un tratamiento a tiempo, porque muchas veces, inclusive después del mes de vida, ya no es, ya la mortalidad aumenta y ya no podríamos hacer nada, y entonces empezamos con un tratamiento paliativo, y eso si las llegaran a detectar. En dado caso, muchos de ellos fallecen durante el primer mes. ¿Cuál es la oxigenación? Lo podemos observar precisamente que son estudios fáciles, duran menos de 10 minutos, se le pone el brazalete con una luz infrarroja en la mano y en el pie del bebé, y se le toma la oxigenación de la sangre en cada uno de los brazos y en cada una de las piernitas del bebé. Si vemos alguna alteración, alguna modificación, podemos suponer que su bebé pudiera tener algún tipo de enfermedad del corazón que puede condicionar a una gravedad y se puede tratar a tiempo. Eso es en cuestión de poder detectar algún tipo de enfermedad de la estructura del corazón. Podemos interpretar probablemente el corazón esté mal formado. ¿Y qué hacemos con el electrocardiograma? Precisamente el corazón está bien formado, por eso es tan difícil de detectarlo, y realmente ahí solamente vamos a interpretar el trazo eléctrico del corazón. El corazón tiene su función solita, nadie le dice, oye corazón, por favor, late. Eso es de manera autonómica. Entonces maneja su propio sistema eléctrico y por lo tanto nosotros podemos observar con ese tipo de trazo
la calidad y si podemos tener algún tipo de alteración, por ejemplo, alguna arritmia desde el nacimiento. ¿Y esto para qué nos sirve? Desde 1943 ya se ha iniciado este tipo de tamizaje cardiovascular en manera obligatoria en Italia. ¿Qué es lo que podemos observar? Desde ellos se hicieron la pregunta, ¿qué pasaría si hacemos este tipo de tamizaje y entonces pudiéramos encontrar algún tipo de enfermedad? ¿Funcionará? ¿Sí o no? Lo hicieron de manera piloto desde ese año y se dieron cuenta que al año de seguimiento de estos bebés, los que presentaron algún tipo de alteración en su electrocardiograma, por ejemplo, una prolongación de lo que nosotros llamamos intervalo QT, se dieron cuenta que estos niños fallecían de manera repentina cuando les habíamos dicho en su momento que era un niño perfectamente sano. Entonces pudieron detectar este tipo de enfermedad que se llama síndrome de QT largo. También que se dieron cuenta, ok, vamos a seguirlos ahora a varios años. Dieron un periodo de 20 años y se dieron cuenta que dándoles tratamiento a tiempo, dando un seguimiento de cardiólogo desde el nacimiento, previnieron la mayoría de ellos la muerte repentina y por lo tanto tienen el diagnóstico desde el nacimiento. ¿Qué les estamos proponiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel nacional? Es de que si su pediatra desde que nace, en ese momento en el cunero, antes de salir del quirófano, que es donde tienen al bebé, el pediatra hace una valoración y detecta si hay una alteración en el electrocardiograma o hay una alteración en la oxigenación del recién nacido, tiene que valorarlo forzosamente un cardiólogo pediatra en las primeras 48 horas de vida. ¿Esto para qué? Para realizarle un estudio cardiológico completo y una vez detectado podemos descartar algún tipo de enfermedad, ya sea malformación del corazón o una arritmia que pudiera condicionar a la muerte repentina y súbita. O en su defecto tenerlo en un paciente o un bebecito de alto riesgo y por lo tanto llevarlo a un seguimiento y una valoración por el cardiólogo inclusive de 1, 2 o hasta 3 años porque constantemente vamos cambiando este tipo de... ¿Cuáles son las causas de la muerte súbita tanto en el bebé recién nacido como después del año de edad? Precisamente las principales causas tenemos 2 de cuestión muerte súbita cardiovascular. La principal causa es con el corazón estructuralmente mal formado, que vamos a ver las miocardiopatías, los síndromes genéticos que pueden afectar los vasos sanguíneos y las cardiopatías congénitas o malformaciones de la alteración de la estructura del corazón. Y la otra que es más difícil de diagnosticar es las eléctricas o rítmicas. ¿Por qué son más difíciles? Porque el corazón está bien formado. Es muy difícil tener la cultura de poder tomar un electrocardiograma en un recién nacido y entonces tenemos enfermedades poco conocidas, inclusive para algunas personas en cuestión de sistema de salud, que entre ellas abarcamos el síndrome de QT largo, que esta es una de las características que podemos detectar desde el recién nacido. Inclusive hay personas que ven desde las valoraciones cuando la mujer todavía está embarazada, pueden ver alteraciones y se puede detectar in útero. Las enfermedades que detectamos en el recién nacido, enfermedades estructurales, las cardiopatías congénitas muy graves o muy complejas que ameritan cirugía en un nivel institucional muy avanzado. Como hemos hablado, si se detecta a tiempo, podemos hacer que ese paciente, en este caso nuestros niños, nuestros bebés, los manden directamente a nuestras instituciones, a un hospital pediátrico con una estructura, una infraestructura con personas muy especializadas para poder hacer la cirugía a tiempo y poder corregir este tipo de malformaciones. Enfermedades eléctricas, por ejemplo, el síndrome de QT largo. Hablando del síndrome de QT largo, ¿qué es? Es una enfermedad, para empezar, es hereditaria. Entonces, si nosotros nos hemos dado cuenta que detectamos un niño con síndrome de QT largo, hacemos de manera rutinaria una valoración cardiológica a todos los miembros de la familia, hermanos, padres, abuelos, tíos y cualquiera que nosotros consideremos
que tenga alto riesgo, nos mandamos a un hospital propiamente con valoración cardiológica de adultos para poder darle el seguimiento, y en más de uno hemos detectado la misma enfermedad. También que vemos, es la primera causa de muerte súbita cardíaca, es la explicación de muchas de las muertes de nuestros niños, de nuestros bebés, en cuestión de las enfermedades eléctricas. Y es común que el primer síntoma sea la muerte. No hay nada que hacer, simple y sencillamente el bebé falleció. Se puede detectar a tiempo, es una de las cosas que más nos interesa transmitir. Esta es una enfermedad que, si bien es devastadora, que si bien es con muchas interrogantes hacia la familia, hacia el personal de salud que está a su alrededor, se puede detectar a tiempo, y entonces si se detecta a tiempo podemos hacer algo para prevenir este fatal desenlace. ¿Cuáles son los beneficios de un tamizaje? Como ya había mencionado al inicio, el tamizaje funciona. Nosotros en nuestro país tenemos lo podemos comprobar. Muchas de las enfermedades que hace 30 años eran muy comunes, ahora ya casi ni se escuchan, por precisamente que se hizo ese tamizaje. Se escucha del implante coclear por el tamizaje auditivo. ¿Por qué no decir también lo mismo? Somos el número 1, ya dieron las estadísticas, la muerte cardiovascular está por encima del crimen organizado. ¿Por qué no empezar desde niño? ¿Cuáles son los beneficios de una prevención y de un tamizaje? Para empezar, el costo de hospitalización. Tanto para la institución como para la familia, el costo es muy elevado. Imagínense que llega un niño, tiene este periodo de muerte súbita, por alguna buena razón estuvo el personal entrenado, llegó a una unidad hospitalaria donde lo detectaron a tiempo y lograron algo que nosotros llamamos muerte súbita abortada, que en este caso es resucitar al niño, pero todo depende. De ahí un niño, por protocolo, y tenemos que hacerlo, tenemos que vigilar en una unidad de terapia intensiva pediátrica. La terapia intensiva es muy elevada en cualquier tipo de institución. También podemos ver todos los medicamentos que se tienen que dar durante la hospitalización, el seguimiento, si tiene secuelas, el riesgo de una infección que pudiera adquirir, entre otras cosas. ¿Cuál es también el costo del tratamiento? Bueno, ya hicimos todo lo posible, el niño está bien, se puede ir de alta. ¿Qué pasa si tardó demasiado tiempo en que llegara el tratamiento adecuado? El niño tiene secuelas que pueden ser desde muy leves hasta completamente muerte cerebral o algún otro tipo de deficiencias motoras en los cuales va a meritar rehabilitación toda su vida, o inclusive algún daño cerebral. Por lo tanto, el déficit cognitivo que tenía en su momento ya nunca lo va a recuperar. Son costos para años y es una cuestión para la familia muy difícil de sobrellevar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber este tipo de situaciones, pero sobre todo, ¿cuál es el beneficio? Pues prevenirlo, detectar todo esto a tiempo y prevenir que nada de esto suceda y que no tengan un episodio de muerte. ¿Qué hemos hecho? Ya sabemos esta situación, lo conocemos perfectamente muchos cardiólogos pediatras, lo conocen muchos cardiólogos de adultos, porque afortunadamente la medicina va avanzando. Tenemos un momento, pero llegamos hasta cierto punto que llegan a su periodo de adultez y van a continuar el seguimiento con un cardiólogo de adulto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho al final de cuentas de esta situación? Desde el 2013 nosotros hemos atendido en total 591 personas, de las cuales muchas de ellas han sido referidas de otro tipo de hospitales, precisamente para una valoración integral. Hemos detectado en 178 personas algún tipo de enfermedad que ocasiona este tipo de desenlace, que es la muerte súbita de origen cardíaco, tanto como niños como sus familias. En 2 niños de todos ellos, la muerte súbita ocurrió en menos del primer año de edad. Y así fue como debutaron. En 6 de nuestros niños se encontró el antecedente de una muerte en algún tipo de la familia, un hermano, tíos, etcétera.
Nosotros, nuestras gráficas, como podemos observar, el que mayor tenemos es el síndrome de QT largo en cuestión de las enfermedades eléctricas, y en cuestión de las enfermedades estructurales tenemos la miocardiopatía dilatada. La finalidad de esta situación es, tenemos que ser parte de un proyecto. Podemos iniciar desde un inicio, tener en casa desde un inicio, si tenemos un recién nacido, o si ya no es recién nacido, tiene 1 o 2 años, yo los exhorto precisamente a que los valoren, que les hagan un electrocardiograma. Uno nunca sabe cuándo les puede llegar este tipo de enfermedad. El tamizaje y la valoración por un cardiólogo desde la niñez tiene que empezar. Realmente hay que ayudar a prevenir este tipo de desenlaces. No queremos seguir con las mismas estadísticas y decir, pues fue por algo, no sé por qué. Tenemos que dar una explicación y por lo tanto decir realmente es más común de lo que creíamos, y sobre todo en nuestra población. Si ustedes tienen algún tipo de familiar en el cual pudieran tener algún tipo de sintomatología de alguna situación, hay que valorarlo completamente. La líder del proyecto es la doctora Norma Valderrábano, en el Departamento de Electrofisiología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Aquí tengo una foto de la doctora con sus sobrinos recién nacidos. En dado caso, lo primero que hizo, aparte de ver si respiró, si lloró al nacer, fue hacerle una valoración cardiológica completa, y en ese momento pudo descartar este tipo de patologías. ¿Por qué no ser la próxima foto, la de ustedes, con su hijo recién nacido, y tener una valoración completa y decir, ok, por lo menos de este tipo de enfermedades no la va a tener, y ya se la descartaron? Quisiera agradecer precisamente a nombre de todos nuestros pacientes, sobre todo, que son los que tenemos ahí en las fotos, de que gracias a un grupo de médicos que están en este proyecto, que se han aunado desde un inicio a nivel nacional y nos han derivado a sus pacientes y han confiado en nosotros, tenemos sobre todo un pequeño casito que es nuestro pacientito con la pelota azul. Nos llegó desde los 7 días de nacido y ahora tiene 1 año y medio. Lo detectaron en útero. Entonces, este es uno de los niños sobrevivientes en los cuales nosotros podemos decir, ¿por qué no su hijo estar jugando, ser un niño normal, jugando con la pelota como cualquier otro, y detectarlo y estarlo llevando con seguimiento, y no ser uno más de las estadísticas de decir, falleció y no supe por qué? Les agradezco mucho la atención, y cualquier cosa, estamos a sus órdenes.